Vale, y vamos a empezar, ¿vale? Sé que no se verá el ratón ni nada, pero voy a explicar un poquito paso a paso todo lo que hay, ¿vale? Tenemos aquí, por ejemplo, la lupa, que es lo primero que aparece en mi caso. En vuestro caso, ya digo, os puede aparecer de otra forma, porque yo he ido ajustando todo esto para mi gusto, para mi necesidad, ¿vale? Tenemos la lupa de aumentar o reducir, que esto, sinceramente, nosotros lo podemos hacer con las manos, ¿vale? Hay una opción en el cual nosotros podemos utilizar el programa única y exclusivamente con las manos, única y exclusivamente con el lápiz o con ambas cosas. Es decir, cuando usamos el Apple Pen, nosotros lo que vamos a hacer es dibujar o usar las herramientas. Y con las manos vamos a mover y vamos a ampliar, ¿vale? Ampliar o reducir en este caso. Bien, en esta ocasión tenemos, esto os lo explicaré ahora después, toda esta franjita de aquí que estáis viendo que estoy moviendo. Esto os lo explicaré después porque aquí es todo el tema de capas y demás. Esto cuando iniciemos un nuevo archivo lo veremos. Aquí tenemos la mano. La mano esta, ¿vale? Esto es una herramienta que la podéis encontrar en el ordenador, ¿vale? En el iPad no se utiliza apenas, no se utiliza tanto a lo mejor. Solo se utilizaría en el caso de estar utilizando la aplicación con el Apple Pen única y exclusivamente. Esto es simplemente pues para mover. Lo que os decía que podemos hacer con la mano, ampliar y mover, pues esta es la herramienta para mover el dibujo y mover la imagen que vamos viendo. Esto ya os lo explicaré. Esta es la herramienta de objeto, ¿vale? Para mover todos los objetos. Es decir, si nosotros incorporamos una imagen o una capa y queremos mover esa imagen o mover ese objeto que hemos puesto o lo que sea, utilizaremos esta herramienta, ¿vale? Para ampliar, para todo lo que es esa imagen o ese elemento que hemos adjuntado en el archivo, ¿vale? Como veis, tenemos varias cosas. Seleccionar capa, mesa de luz, editar línea de tiempo. Esto de la línea del tiempo no lo hablaremos aquí, ¿vale? Porque esto es para hacer cosas de animación y demás. Y aquí, bueno, sabéis que está, pero yo realmente nunca lo he utilizado ni lo utilizo, ¿vale? Esto siempre está en este apartado de aquí que veis que estoy abriendo, ¿vale? Esta herramienta es para mover la capa, ¿vale? Simplemente esta que veíamos aquí, ¿vale? Es para mover el objeto, un objeto que hemos metido en esa capa, y esta es para mover toda la capa, ¿vale? Tenemos la siguiente herramienta que es el lazo. Bueno, el lazo o la herramienta de selección. En este caso tenemos muchísimas, ¿vale? Bueno, muchas más opciones. Ya sabéis, os voy a explicar ahora esta segunda rama que tenemos aquí, que es, por ejemplo, la capa, ¿vale? Aquí tendremos todas las capas, esto ya lo iremos explicando cuando vayamos creando cositas. Aquí tenemos las subherramientas. Dentro de la selección de esta herramienta tenemos esta opción, ¿vale? Que es la subherramienta. Aquí tenemos que podemos seleccionar, por ejemplo, esta es la herramienta de selección, tenemos la selección de rectángulo, la elipse, que podemos hacer, bueno, círculos, óvalos y demás. Tenemos el lazo. Este lazo es cómo dibujar, ¿vale? Y seleccionamos ese dibujo que nosotros hemos hecho. Por ejemplo, si tenemos una cabeza que nosotros queremos, rellenar de algún color o algo, vamos a usar el lazo y vamos a dibujar toda esa cabeza, ¿vale? Y se nos selecciona. Esto ya lo iremos explicando, ¿vale? Ahora ya he dicho que esto es un poco explicar toda la interfaz y luego os iré explicando y enseñando cómo se va a utilizar cada herramienta, ¿vale? Este es
polilínea, ¿vale? Esto es para hacer polígonos, ¿vale? Es decir, queremos seleccionar una cosa que es totalmente recta, pues vamos a marcar un punto desde un punto a otro y van a salir una línea desde cada punto que nosotros hacemos. Y luego acabaremos cerrando esos puntos donde estén todos. Esto ya digo, os lo iré explicando. Lápiz de selección. Esto, ¿vale? Es para justamente lo que nosotros vamos a dibujar, ¿vale? El lazo era dibujar un contorno y se le seleccionaba, pero esto es directamente se va a seleccionar la línea que nosotros hacemos, ¿vale? Se va a hacer como una selección en esa línea, como si nosotros pintáramos con selección. Ya os lo explicaré también. Este es simplemente para borrar. Es decir, a lo mejor hemos seleccionado una cabeza, pero me he salido un poquito, se me ha ido un poco la línea, y vamos a borrar con esto. Es como si fuese una goma que borra pues un trocito de selección, ¿vale? Y reducir selección. Esto es porque a lo mejor te reduce un píxel de la selección que hemos hecho. Ya digo, iré explicándolo todo muy despacio y demás. Tenemos la selección automática. Esto ya lo conocíamos, la varita de selección, que se llama en Photoshop, ¿vale? Es una varita que va a seleccionar todo lo que sea del mismo tono, ¿vale? Aquí vemos varias subherramientas en el cual podemos referir solo a la capa editada, es decir, la capa en la cual estemos ahora mismo. Si tenemos un espacio en blanco en esa capa, se va a seleccionar ese espacio en blanco justo de esa capa. Si seleccionamos todas las capas, ¿vale? Esto nos va a hacer que todas las capas que tengan ese espacio justo donde hemos clicado se va a seleccionar, ¿vale? Esto ya digo, ya lo explicaremos poco a poco. Y la selección de capas referidas, es decir, si nosotros tenemos 5 capas y tenemos seleccionadas la 1, la 3 y la 5, por decirlo de alguna manera, solo vamos a seleccionar ese trozo de esas capas que hemos elegido, ¿vale? Bien, vamos a coger esta herramienta, ¿vale? Que es el cuentagotas. Esto sirve para cuando estemos pintando o estemos haciendo cualquier dibujo, cualquier cosa y queramos hacer, o sea, utilizar ese mismo color de una fotografía o de algo. Esto nos va a seleccionar nos pondremos encima de ese color que queremos elegir, ¡pum! Y es como si fuera una pantonera, ¿vale? Nos va a buscar el color exacto que tenemos en esa imagen. Y seleccionar color desde capa, ¿vale? De una capa. A lo mejor tenemos 20 capas y están los colores superpuestos. Pues con este cuentagotas de seleccionar desde capa, nos va a seleccionar ese color. A lo mejor en la primera tenemos 5 capas, que podemos decir que es el RGB, ¿vale? El CMYK. Tenemos el azul, tenemos el magenta, tenemos el amarillo, tenemos el negro, tenemos, ¿vale? Pues decimos, vale, tenemos esas 5 capas, en la cual una hay un color y en otra hay otro, y seleccionamos la del medio, que es el azul, por ejemplo, ¿vale? Pues se nos va a seleccionar solo el azul, no se nos va a seleccionar todo lo que tengamos juntado o junto. Bien, de momento vamos a dejar esto, ya iremos explicando. Y tenemos aquí los pinceles, ¿vale? En este caso son las plumillas y los marcadores. Habrá gente que pueda tener más cosas, ¿vale? Yo realmente sí que entinto, ¿vale? En el iPad Pro y demás, pero normalmente entinto en tradicional. Hago lo que es el boceto y lo paso a tinta directamente a mano en papel. ¿Vale? Tenemos lo que son las plumillas, ¿vale? Tengo alguna nueva que yo he ido descargando. Y tenemos los marcadores. Lo de los marcadores es como si entintáramos con un rotulador, más o menos, ¿vale? Que la línea siempre va a ser muy uniforme. Bien, tenemos los lápices aquí, ¿vale? Que es la siguiente herramienta. Y dentro de la subherramienta tenemos lo que son los lápices o los pasteles, ¿vale? Los pasteles, os puedo decir, es un tipo de tiza, más o menos, se podría decir, para que os hagáis una idea. En el canal tengo un vídeo en el cual os explico un poquito los diferentes materiales que hay de color y ahí os enseño los pasteles, ¿vale?
Bien, como veis hay diferentes tipos de lápiz, algunos que ya estaban, otros que yo he descargado, ¿vale? Y bueno, ya os explicaré también cómo descargar herramientas, ¿vale? Pero esto más adelante. Hoy vamos a mirar y explicar todos y cada uno de ellos, de todos los materiales que tenemos. Vamos a pasar al pincel. En esta ocasión es algo más como para pintar, ¿vale? O directamente podemos usarlo también para lo que es el entintado o el dibujo, ¿vale? Tenemos las subherramientas dentro de los pinceles, que son pinceles de acuarela, pinceles, aquí os lo voy a enseñar mejor, a ver si se puede leer más. Bueno, no, parece ser que no se ven del todo, pero bueno, son diferentes pinceles de acuarela, ¿vale? Uno más, bueno, yo creo que están un poco mezclados, pero estos son como más húmedos, ¿vale? Y estos son como más secos, como con más agua, esta serie de pinceles. Luego pintura más espesa, como podría ser para pintar algo al óleo o una similitud al óleo. Y lo que vendría a ser la tinta, ¿vale? Para entintar y demás, podríamos usarlos. Bien, estos son pinceles. Ya digo, tenemos lo que son aquí las plumillas para entintar y demás, pero también hay pinceles de tinta. Recordad todo esto porque podéis utilizar diferentes tipos de cosas. Pasamos a la siguiente herramienta, que es el mezclador de color. Es decir, con esto lo que vamos a hacer es como si utilizáramos nosotros el dedo para difuminar. Es decir, estamos usando pasteles, por ejemplo, que los pasteles son, bueno, como ya os he dicho, es como una especie de tiza, en la cual pues estamos pintando varias cosas y queremos hacer como un difuminado. Pues con esta herramienta podemos hacer eso, ¿vale? Tenemos también el tampón de copia, que era lo que era el clonar en Photoshop, ¿vale? Y esto lo que nos hace es, bueno, como que lo ponemos en un punto y nos está clonando ese punto hacia el lado. Por ejemplo, si queremos mover un ojo de lado o duplicar un ojo, ¿vale? Pues se podría hacer con esta herramienta. Bien, vamos a seguir. Tenemos aquí el aerógrafo. Dentro del aerógrafo tenemos diferentes efectos, ¿vale? Tenemos el más fuerte, que pone aquí, es como una herramienta, como si pintáramos con spray, con un aerógrafo con la línea muy finita, ¿vale? Y aquí en estos siguientes, como que vamos difuminando, vamos abriendo un poco esa boquilla del aerógrafo para que salga pintura más esparcida y se va difuminando, ¿vale? Luego tenemos el pulverizador, que esto lo utilizo muchas veces para hacer manchas de tinta y demás, cuando hago tinta digital. Rascar tono, esto, bueno, también son como estarcidos distintos. Esto es un pulverizado también como estos, ¿vale? Pero en este caso es desenfocado. Esto para hacer nubes y cosas así, pues también va bastante bien. Y las gotitas, que este sí que siempre es el que he ido utilizando más a menudo. Luego tenemos la siguiente, que es la goma, una goma tradicional, en la cual pues tenemos igual varios efectos. Cuando queremos borrar, ya os explicaré también otro tipo de goma que podemos utilizar con el pincel que nosotros dibujemos para sacar luces en las tintas y todo esto. Pero en esta ocasión pues podemos seleccionar diferentes pinceles, ¿vale? Para borrar. Podemos borrar y dibujar también con la goma. Luego tenemos aquí todo el aparatado de tramas, ¿vale? Yo aquí sí que he descargado bastantes cosas. Os voy a explicar desde el principio. Efectos. Esto es, bueno, realmente, bueno, son detallitos que la gente suele usar para adornar. Yo realmente estas cosas no las uso para nada, o en alguna ocasión muy concreta he podido usar algo, pero realmente todo esto no lo he usado. A lo mejor el de mancha de sangre, que creo que lo descargué yo, puede que sí que lo haya usado, pero poco. Estos sí que he usado alguno. Este, por ejemplo, es el que, entre estos, es el que utilizan todos los dibujantes, y el nube de gasa también,
que este también va bien para hacer nubes y todo esto. Pero luego yo he descargado estos, ¿vale? Que este, por ejemplo, es la trama de puntitos que siempre se suele ver en dibujos. Descargué varias tramas y al final me quedé con esta, que fue la que más me gustó. Bien, tenemos efectos de ropa. Cuando alguien quiere dibujar una cadena, quiere dibujar un collar y todo esto, esto directamente tú lo dibujas como quieres y te hace la línea continua. Esto ya lo iremos viendo, ¿vale? Luego patrones. Es exactamente lo mismo que antes, pero con diferentes motivos. ¿Vale? Motivos de hiedra, motivos de, bueno, mariposas, flores, bueno, esto es nieve, por ejemplo, melodías, floral, motivo cereza, bueno, hay diferentes cosas. Flores. Esto realmente son cosas que puedes utilizar para rellenar un campo en el cual, yo que sé, quieres dibujar rosas, pero queda muy artificial. Hay mucha gente que lo utiliza, pero no tiene el mismo tipo de línea a lo mejor que tú estás dibujando y queda muy artificial. La vegetación. Aquí sí que he usado algunas veces todo esto. Es más, hay un tutorial en el canal en el cual os hablo de estas herramientas, ¿vale? Bueno, vamos a pasar al siguiente, que es, bueno, paisaje, bueno, artificial y cosas así. Alambre de púas, alambre de espino, escombros, grieta, bueno, el prohibido entrar de la policía, las vallas, todo esto, pues ya os digo, está, pero realmente yo no los utilizo y no os aconsejo que lo utilicéis, porque queda muy artificial. Aquí sí que hay algunos que, bueno, que están interesantes, como el trueno como el fuego, como, bueno, estas cosas, pues a lo mejor se puede utilizar, pero ya os digo, con mucho cuidado porque son cosas que quedan muy artificiales cuando estamos dibujando. Y bueno, estos son líneas diferentes para hacer líneas con picos, con, bueno, líneas discontinuas, línea de puntos. Esto es, ya os explicaré, pero bueno, es más, es un poquito de lo mismo, son cosas que quedan un poco artificiales. Bueno, vamos a pasar a la siguiente herramienta, que es el relleno, ¿vale? Hay diferentes subherramientas también. Esto, por ejemplo, cuando queremos rellenar un hueco, es decir, tenemos un cuadrado que queremos que sea azul, negro, rojo, del color que queramos, clicamos y se va a rellenar. Eso sí, hay que tener cuidado porque siempre esos bordes del relleno y la línea que queda alrededor siempre suelen quedar blancos, ¿vale? Depende de las herramientas que usemos o de la definición bueno, del archivo que estamos utilizando. Ya os explicaré todo esto también en el próximo vídeo, que iniciaremos un archivo para usar las herramientas, ¿vale? Aquí tenéis diferentes también. Lo mismo que en la herramienta selección, aquí podemos definir a otras capas, es decir, rellenar lo que tenemos en la capa que tenemos ahora mismo, rellenar lo que tenemos en otras y cerrar y rellenar. Esto es que clicamos y se cierra, ¿vale? No se rellena el centro, creo. Esta no lo he usado nunca. Y pintar área no rellenada. Esto es para hacer la línea y pintar lo que no se ha rellenado. Pero bueno, lo iremos viendo. Esta herramienta es la herramienta de degradado, ¿vale? Tenemos diferentes degradados. De primer plano a transparente, es decir, este es que nosotros tenemos un color, que es decir, el azul ahora mismo tenemos aquí seleccionado, ¿vale? Lo usamos y se rellenará desde azul y la otra parte será transparente, es decir, hará un degradado como perdiendo el color. En este caso es utilizando los dos colores, es decir, el primer color que tenemos seleccionado y el otro que en este caso pues vemos que es el negro, ¿vale? Bien, luego a rayas igual este es el mismo que el transparente, ¿vale? Es el color base, que es el azul en este caso, con el transparente, que haremos justamente en la mitad de la línea que tracemos para el degradado, se quedará del color principal y transparente. Este lo mismo del color principal y el color secundario, bueno, el color del fondo, supongo que será el secundario,
Bueno, esto ya lo iremos viendo, todo tipo de formas que hay, de degradados y demás, ¿vale? Degradado de manga, que supongo que será un degradado tipo de puntitos. Bien, esta herramienta yo realmente no la uso, ¿vale? No la utilizo para lo que realmente es, que es para crear las viñetas. Yo las viñetas, ya os explicaré cómo las hago. Las hago directamente con las reglas y lo que es el lápiz en este caso, o la tinta, ¿vale? Pero bueno, os explicaré también para qué sirven. Bien, está la herramienta de viñeta, bueno, la subherramienta de viñeta rectangular, la viñeta polilínea, que puede ser, bueno, un triángulo, un polígono, lo que queráis, y luego lápiz de borde de viñeta, es decir, para dibujar la viñeta como nosotros queramos. Tenemos la opción de dividir carpeta de viñeta, ¿vale? Estas opciones son para crear unas carpetas en las cuales solo esté esta viñeta, o dividir el borde de la viñeta, ¿vale? Esto ya lo iremos explicando. Luego tenemos la siguiente herramienta, que es una herramienta de dibujo lineal, ¿vale? En el cual, bueno, lineal y no lineal, podemos hacer curvas, todo esto, ¿vale? Como si fuesen vectores. Luego tenemos las líneas, estas, bueno, podemos crear como lluvia, desánimo pone aquí, bueno, son como líneas cinéticas, bueno, que son paralelas, y en este caso líneas cinéticas en las cuales, bueno, pues podemos hacer como un tipo de sorpresa y demás. Esto es difícil de utilizar, ¿vale? Hay que cogerle el puntito, ya os iré explicando un poco, ¿vale? Y bueno, vamos a pasar a lo siguiente, que son letras. Esto es para añadir texto a las viñetas y demás, pero bueno, esto realmente no es un programa para esto. Hay otros programas para maquetar que funcionan mucho mejor, así que esto pues realmente está aquí, pero no lo utilizaremos, o bueno, lo podéis utilizar si queréis, pero bueno, ya lo veréis. Bien, aquí tenemos reglas. Esto es para hacer utilizar una regla y utilizar como una regla lineal, una regla de curvas, regla de figura. Esto nosotros vamos a trazar, ¿vale? Una regla, la vamos a dibujar y luego lo utilizaremos como regla. Es decir, si tenemos que dibujar un edificio que tiene un arco, vamos a poner la regla de curvas, dibujamos el arco y luego pasamos con la herramienta que nosotros vamos a utilizar, es decir, el lápiz o el pincel, o bueno, la plumilla o el pincel, y no se nos va a salir de esa línea, ¿vale? Bien, esto veremos todo tipo de reglas que hay, pero bueno, yo la dejo la curva, que era la que utilizaba. Aquí, bocadillos, ya os he dicho antes que podemos desde esta aplicación hacer la maquetación de un cómic, pero realmente hay muchas más aplicaciones que se utilizan para esto y funcionan mucho mejor. Pero bueno, no está de más que tenéis aquí el tipo de bocadillos, el redondo, el elíptico, el curvo, un lápiz para dibujar el bocadillo y las flechas, ¿vale? de conversación. Luego tenemos el flash, ¿vale? Como está aquí puesto, que son diferentes bocadillos para conversaciones exaltadas y demás. Bueno, ya estamos llegando al fin de la barra de herramientas con esta herramienta que es punto de control. Estos son cosas para el dibujo. Una vez que nosotros hemos dibujado, ¿vale? Podemos retocar esa línea simplemente con todo esto. Si la línea es muy fina, podemos modificar el ancho de esa línea, o si es muy ancha la podemos estrechar. Podemos redibujar esa línea, redibujar el ancho, que es lo que decía antes. Bueno, más o menos estas herramientas son parecidas. Conectar líneas, cuando se nos ha quedado una línea separada de otra, la podemos utilizar. En fin, son herramientas que ya digo, tampoco son realmente necesarias. Pero bueno, os las explicaré todas. Bien, aquí estamos viendo que hemos visto todas las herramientas con la subherramienta, ¿vale? Os enseño lo que hay aquí abajo, que estáis viendo que se mueven los colores.
Esto es, clicamos 2 veces, elegimos el color que vamos a utilizar. Y el negro también. Y este que aparece justo debajo, este cajoncito, que habéis visto que se ha iluminado ahora mismo, este cajoncito es para pintar o dibujar con color transparente. Es como lo que os decía antes, que os explicaría otro tipo de goma de borrar, pues es esto, es como si fuese una goma de borrar. Pero con la herramienta que nosotros tenemos seleccionada, es decir, si tenemos el pulverizador este de gotitas, se nos va a pulverizar, o sea, nos va a borrar en el dibujo este con este tipo. Por ejemplo, si queremos hacer unas luces y demás en algún dibujo, ya os explicaré, existe esta herramienta del color, ¿vale? Bueno, pues aquí acaba un poco esta explicación. Hemos tenido, bueno, todo lo que son las herramientas, ¿vale? Y el apartado de subherramienta, que luego veremos cómo modificar estas herramientas, cómo poner, por ejemplo, aquí tenemos diferentes estilos, tenemos la subherramienta, pero debajo tenemos las propiedades de la herramienta, es decir, para cambiar el tamaño del pincel, la opacidad, la suavidad, bueno, acentuar ángulos, todo esto, ¿vale? Y afinar final de... Bueno, esto realmente yo no tocaría muchas cosas de aquí, si no sabéis, porque os puede desconfigurar mucho lo que es la herramienta. También podemos poner el candado este para no poder tocar nada sin querer. Luego tenemos aquí los tamaños del pincel. Tenemos unos tamaños, bueno, pues muy limitados en cierto caso, pues si tenemos del 20 al 25, si queremos usar un 22, pues para eso tenemos que venir aquí y seleccionar el tamaño del pincel, un 22, ¿vale? Marcamos aquí un 22, clac, y ya tenemos el 22. Bien, pero esto ya os digo que podemos seleccionar la herramienta como queramos. Bien, luego tenemos, bueno, el conjunto este que es de copiar, cortar, un poco lo que sería el botón edición, ¿vale? Pero tenemos aquí, el conjunto 2 son como ajustes rápidos, ¿vale? Y bueno, ya os explicaré todo lo demás porque todo esto necesitamos tener, bueno, una imagen abierta para usar. Y lo dicho, pues esto es, hasta aquí hemos llegado con el primer vídeo de esta serie. Una serie donde vamos a hablar de Clip Studio al completo. Como ya habéis visto, os he explicado todas las herramientas que tenéis disponibles. Bueno, un poco detalladas. Y en el siguiente vídeo iremos usando algunas de ellas, ¿vale? Crearemos un archivo nuevo, os explicaré cómo crear un archivo, cómo abrir un archivo, es decir, si nosotros tenemos una imagen que queremos dibujar encima. Por ejemplo, yo lo uso porque utilizo las páginas maestras de cómic, es decir, la página donde aparecen las limitaciones de cómic, ¿vale? Que tenéis un vídeo en donde podéis descargar todas estas páginas. Y utilizo esto, abro esa imagen y con ello empiezo a dibujar encima de una imagen, bueno, que yo creé con mi logo personal y demás, para dibujar. Y bueno, pues esto ha sido todo, espero os haya gustado, que os sea de ayuda y nos vemos en la próxima. ¡Hasta pronto!